Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto al aprendizaje, nuestro último espacio abierto que tendremos en este módulo 5. Entonces, para lo cual vamos a eh, comprenderlo de diferentes espacios, ya que número uno, recordemos que estamos en la semana número 4, es una semana de integración. Esto quiere decir que integramos todos los conocimientos que hemos visto durante las 3 semanas anteriores y parte de lo que vimos en la semana número 4. Por ello, muchos de los recursos que ustedes han visto en esta última semana, pues ya los retomamos lo que es en las semanas anteriores. Ahora, recordemos también que los días miércoles pues, nos dedicamos a explicar qué tenemos que hacer en cada una de las actividades, y los días viernes nos dedicamos a ofrecer herramientas, a explicarlas para que para ustedes les sea más fácil el desarrollo de las actividades al mismo tiempo que adquieran diferentes conocimientos que les permitirán, obviamente, hacer las actividades de este módulo como de otros módulos, como continuando con su formación académica. Entonces, para iniciar, pues lo primero que vamos a hacer es compartir, recordar cuáles son los diferentes espacios que podemos tener en el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Recordemos que aunque he sido muy insistente en este manual, es muy importante que no perdamos de vista que el manual, pues es su finalidad, es que nosotros citemos pues los datos, la información que retomemos de otras fuentes y sepamos realizar lo que son las referencias. Con la finalidad, obviamente, de dar crédito a quien corresponda, de validar lo que nosotros estamos diciendo, de mostrar que nuestra investigación realmente sí está bien hecha, que estamos fundamentados pues en alguna fuente de consulta, y sobre todo también de mostrar, esto genera también una confianza porque estamos indicando que ya hemos hecho una investigación con sustento. Y también para pues dar crédito a quien corresponda. Y sobre todo también no caemos en el plagio. Recordemos que el plagio es cuando hacemos pasar por una serie de conocimientos que obviamente no son de nosotros, ¿no? Sino son de alguien más, es alguien más que obviamente ya lo hizo, pero pues es importante que nosotros trabajemos con este manual. ¿Dónde lo tenemos en primer punto? Pues desde la semana número 1 lo tenemos en el foro de novedades como uno de los recursos. En la semana número 2 lo tuvimos en la actividad integradora que fue en foro. En la semana número 3 lo incluimos en el foro aprendiendo. Y en la última semana, en esta semana de integración, lo incluimos en el foro de integración. Entonces, en cada una de las semanas, ahí tenemos lo que es el manual. Entonces, ya no me voy a detener en explicar los puntos en específico que hemos revisado a lo largo del módulo, sino lo que voy a hacer es que recordemos que vamos a encontrar en cada uno de los capítulos. Entonces, dentro del manual que nosotros encontramos, vamos a recordar que lo primero que iniciamos pues es indicándonos cuál es la importancia de que nosotros citemos, porque es importante citar alguna fuente de información, o cuando retomamos alguna, por ejemplo, alguna definición y la llevamos a nuestro documento, porque es importante que nosotros sepamos citar. Una cosa es citar y otra cosa son las referencias. Si van obviamente muy de la mano, la información, pues una la obtiene de la otra, pero no son lo mismo. No es lo mismo que si yo me llevo una frase, por ejemplo, de Walt Disney a mi trabajo, y yo tengo que hacer ahí una cita donde tengo que mencionar la autoría y el año. No es lo mismo que al final de mi documento, en una sección de referencias, yo incluya los datos completos donde yo, pues, vi la cita o el nombre de la persona que lo dijo, etcétera. Entonces, sí es importante esto. Entonces, nos habla primero de cómo citar, nos da algunas claves, obviamente, de la escritura académica que es importante que tomemos en cuenta. Esto nos ayuda, obviamente, a evitar lo que es el plagio. Nos aprendemos, ¿verdad?, a citar correctamente, hacemos un buen trabajo de investigación. Aprendemos también lo que es la parte de la redacción y toda esta serie de elementos, la parte de la construcción del conocimiento, el pensamiento crítico, etc. También vamos a encontrar
en el capítulo número 1, pues esta tablita que nos habla acerca de la diferencia de lo que es una cita, una referencia, una sección de referencias, una fuente y lo que sería una bibliografía. Muy bien, ahora ¿qué vamos a encontrar nosotros en el capítulo número 2? Pues ya recordamos que estamos diciendo, es muy diferente una cita a una referencia. Entonces, bueno, en las citas, en el capítulo número 2 vamos a encontrar entonces ya la explicación de lo que es una cita, su clasificación, las citas directas, las citas indirectas. Las citas directas es cuando tomamos tal cual el conocimiento de alguna fuente y la llevamos a nuestro documento. Puede ser corta si es menos de 40 palabras y puede ser larga si es más de 40 palabras. Una cita indirecta es cuando trabajamos obviamente con la parte de la comprensión lectora, la paráfrasis, donde con nuestras palabras vamos a compartir el conocimiento que nosotros hemos investigado, que es importante para retroalimentar o terminar de contribuir en nuestra investigación. Para estas citas directas e indirectas, no solamente compartimos esa información con nuestras palabras o de forma tal cual, sino también tenemos que acompañarlo de dos elementos importantes, que en este caso es la autoría y el año, según el formato APA. No olvidemos que los formatos, hay muchísimos formatos, si ustedes se acuerdan, o si les tocó, todavía en prepa en línea CEP trabajábamos con el formato Chicago, pero después empezamos ya a trabajar con el formato APA, que muchas de las instituciones educativas lo tienen. Entonces, el formato es la serie de información que vamos a compartir de esa fuente de consulta. Muy bien, pues entonces, en este formato APA, lo que debemos compartir cuando hacemos una cita directa e indirecta es la autoría y el año, que no necesariamente tiene que ser una persona cuando estamos hablando de autoría, puede ser a lo mejor alguna institución, dependiendo del dato que tengamos. Y esto en el mismo capítulo número 2 nos hace una indicación de que debe de ser de forma narrativa o parentética. Narrativa, esto quiere decir que es dentro de mi texto, donde yo en una narración voy a incluir lo que son los datos que estoy mencionando, que es autoría y año, pero puede ser también de forma parentética. Esto quiere decir que al final que ya compartí esa información o hice una paráfrasis, voy a abrir un paréntesis, voy a incluir los datos de la autoría como el año y cierro el paréntesis. Entonces puede ser de forma narrativa o de forma parentética. Muy bien, y con eso tendríamos nuestro capítulo número 2. Es necesario que revisemos por la serie de tablas que tenemos aquí, porque hay unas que indican, bueno, si nada más tenemos un autor, dos autores, si es alguna institución, ¿cómo podemos mencionarlo? Entonces sí es importante que revisemos lo que es esta tabla. Ahora, en el capítulo número 3, nosotros vamos a encontrar lo que son las referencias. Si se acuerdan, yo les dije, no es lo mismo una cita que una referencia. Una cita es cuando vamos a decir de dónde estamos obteniendo la información y mencionamos autoría y año dentro de mi texto. Pero yo al final tengo que incluir una sección de referencias, incluso de aquellas fuentes que a lo mejor nada más haya consultado para adquirir algún conocimiento, pero que no necesariamente yo cito o menciono dentro de mi texto, pero sí estas fuentes contribuyeron al conocimiento que yo estoy teniendo. Entonces, el capítulo número 3 nos va a mencionar cómo viene siendo la estructura de estas referencias. Entonces, aquí lo vamos a tener, autoría, fecha, título y fuente. La autoría lo vamos a entender como quién es responsable de esta obra, la fecha, cuándo se publicó esta obra, el título, cómo se llama esta obra, la fuente, dónde puedo recuperar esta obra. Y aquí vamos a encontrar en este mismo capítulo número 3 el ejemplo de la estructura de una referencia. La autoría, Huerta David, la fecha 2019, y esto va entre paréntesis. El título va en cursiva, material de lectura número 216, Poesía Moderna. La fuente es la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México y lo que es el enlace. Muy bien, esto lo vamos a encontrar en el capítulo número 3. Es necesario mencionar que también dentro de este capítulo vamos a encontrar también una tabla donde a lo mejor no tenemos algún dato que es necesario que se comparte en la referencia y qué debemos de hacer, cómo debemos de compartir esa información cuando tenemos más de un autor, cómo debemos nosotros de mencionarlo.
Aquí y también vienen una serie de consejos. En el capítulo número 4 vamos a encontrar los ejemplos de las referencias más comunes. Esto quiere decir los ejemplos de las fuentes de información a las cuales yo acudí. Puede ser, primero lo que nos indica es cuando nosotros acudimos a fuentes de información de prepa en línea SEP, como vamos a mencionar, según obviamente el tipo de fuente, y después también nos viene indicando cuando nosotros acudimos a otras fuentes, aunque no necesariamente tienen que ser las de prepa en línea SEP. Entonces, ¿cómo debemos de compartir? ¿Qué datos debemos de indicar? Y también nos da un ejemplo de cómo debemos de compartirlo. Entonces, aquí podemos consultarlo si tenemos la duda de cómo debemos de compartir un podcast, una canción, una información que obtuve de las redes sociales, alguna tesis. Entonces, ¿cómo debemos de compartir todo eso? Y por último, vamos a encontrarnos en nuestro capítulo número 5, que vienen siendo las tablas y figuras. Las tablas y figuras nos ayudan a complementar la información o a mostrarla incluso de forma más organizada y más gráfica. A lo mejor lo entendemos más por medio de una tabla, o la figura nos permite terminar de contribuir al conocimiento, de generarlo, o a lo mejor nos queda más claro, o a lo mejor no lo dejamos a la imaginación, sino que lo mostramos por medio de una figura. Entonces aquí vienen los datos y las características que debe de tener tanto la tabla como las figuras. También que debemos de incluir un número a la figura, el título, una nota de forma muy breve. También cuando tenemos más de una figura, pero que es necesario incluirlas en un conjunto, que debemos nosotros de hacer. Y cuando incluimos obras de arte, cuáles son los datos que debemos de compartir. Y con eso terminaríamos al final con un capítulo muy cortito que sería nuestro capítulo de cierre, donde pues volvemos a hacer la invitación de utilizar este manual cuando sea necesario. Tengámoslo ahí en la mano, no sé, lo imprimimos, lo engargolamos y lo tenemos ahí, o lo guardamos en nuestra computadora para que sea un manual de consulta. Recuerden, no solamente se aplica para este módulo, se aplica para todos los demás. Pueden continuar su formación académica y también ahí van a poder utilizar el manual de citas y referencias de Prepa en línea SEP basado en el formato APA. También pueden compartirlo porque hay otras instituciones educativas que también trabajan con este formato. Recordemos que tenemos diferentes espacios o bien otras herramientas donde vamos a poder, nos ayudan a citar en formato APA, pero no olvidemos que primero debemos de darle una lectura a lo que es a este manual para saber si hay alguna indicación específica que venga sobre todo para Prepa Línea SEP, como aquella que dice, todo trabajo académico generado en Prepa Línea SEP debe incluir una sección de referencias. Entonces, primero leamos, tengamos ese conocimiento y luego después, ¿qué hacemos? Pues ya utilizar las herramientas que nos van a permitir seguir trabajando con el formato APA. Y ahorita vamos a ver una de ellas, pero primero vamos a hacer una actividad. Permítanme tantito, ahorita nos vamos para allá. Voy a hacer un pequeño jueguito que aunque sé que no tenemos a nadie por el momento aquí entre nosotros, me gustaría que ustedes pues fueran anotando en alguna libretita, en una hojita, sus respuestas para saber si estamos correctos. Entonces, en el conocimiento que hemos estado adquiriendo, lo que voy a hacer es primero trabajar con un juego que está enfocado para la semana número 2, que es una pequeña libreta. Así que yo voy dando las preguntas, dejo un espacio para que ustedes piensen en la respuesta y luego les vemos la respuesta correcta. Nos vamos a iniciar semana número 2, módulo 5, texto argumentativo. En este módulo trabajamos con la construcción de textos argumentativos, con su estructura, así que le vamos a dar vuelta a la ruleta. Por 25 puntos, ¿qué estructura debe de tener un texto argumentativo? Únicamente anoten la letra. Inciso A, introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de consulta. Inciso B, introducción, desarrollo y conclusión. E inciso C, no es necesaria una estructura en el texto.
Vamos a ver qué nos dice la 1. Correcto. Introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de consulta, que viene siendo nuestra sección de referencias. Vamos con seguir tirando la ruleta. Por 100 puntos, ¿en qué formato debemos de compartir las fuentes de consulta? Acuérdense que esto se incluye hasta en el nombre de nuestro manual. Inciso A, formato Prepa Línea CEP. Inciso B, formato Harvard. E inciso C, formato APA. Vamos a dar un tiempo para que pongamos nuestra respuesta en nuestra hojita. Vamos a ver. Vamos a poner formato APA para ver si estamos bien. Correcto. Seguimos tirando la ruleta. Por 75 puntos. Es en esta parte de la estructura del texto donde se incluye los argumentos y su justificación. En la introducción, inciso A, inciso B en la conclusión e inciso C en el desarrollo. A, B o C. Vamos a dejar un tiempo para poner nuestra respuesta. Vamos a ver. En el desarrollo. Sigamos tirando la ruleta. Por 250 puntos. En esta parte hacemos el cierre de nuestras ideas. Inciso A, desarrollo. Inciso B, conclusión. E inciso C, introducción. Vamos a dar un tiempo para contestar. A, B o C. Así que vamos a ver. Ponemos la B. La conclusión. Correcto. Seguimos tirando la ruleta. Por 50 puntos. Aquí mencionamos de forma general, sin profundizar, de qué vamos a hablar en el texto. Inciso A, introducción. Inciso B, desarrollo. E inciso C, conclusión. Damos un tiempo para contestar. A, B o C. Así que vamos a poner introducción, que es inciso A. Seguimos tirando la ruleta. Por 500 puntos, su importancia es dar veracidad a nuestro texto. Inciso A, introducción. Inciso B, fuentes de consulta. E inciso C, desarrollo. A, B o C. Damos un tiempo para dar nuestra respuesta. Vamos a poner entonces fuentes de consulta, inciso B. Vamos a elegir nuestro premio. Viaje, mascota o caja. Vamos a poner viaje. Y ahí está nuestra etiqueta de viaje. Muy bien, nos salimos de aquí y nos vamos a otro espacio. Permítanme, por favor. Muy bien, estamos compartiendo desde un principio. Incluimos en uno de los recursos que tienen ustedes en el foro de novedades una imagen, una infografía que nos habla de los 9 mejores buscadores académicos. Tenemos muchas actividades dentro del módulo donde se nos pide hacer una investigación, ya sea del tema que hemos siempre mencionado, que es el de la legalización de las drogas, o bien en esta última ocasión, por ejemplo, el foro de integración fue investigar sobre el mejor avance científico, y el proyecto integrador también nos invitaba que ahora teníamos que trabajar en un tema nuevo. Entonces siempre hay que buscar información. Recordamos que pues obviamente lo podemos hacer en cualquier buscador, pero cualquier información que seleccionemos, pues tendríamos nosotros primero que ver si esa información obviamente es confiable. Entonces, para que no tengamos que hacer este análisis, lo que podemos hacer es trabajar con los buscadores académicos.
Esto quiere decir, buscadores que ya la información que ellos tienen, pues obviamente ya es confiable. Para lo cual, pues podemos trabajar con Google Académico o con Redalyc, que es esta plataforma que tenemos aquí en pantalla, que nos permitiría también hacer nuestra búsqueda. En la parte del centro vamos a colocar algo de la lupita, ¿verdad? El tema que nosotros estamos investigando. Entonces voy a poner avance científico. Avance científico. Vamos a ver qué nos presenta avance científico. Hace su búsqueda para encontrar diversos artículos que tengan que ver con este tema. A ver, la producción científica en educación inclusiva, avances científicos. Tenemos que leer un poco el resumen o, o descargar el material para que podamos trabajar con él y ver si realmente es la información que buscamos. Voy a darle este que dice comunicación científica, avances en la profesionalización. Entonces me salen estos espacios y nos va a abrir lo que es el artículo. En la parte del centro vamos a encontrar lo que es el artículo que bien lo podemos descargar o bien lo podemos imprimir. Entonces aquí lo tenemos, lo revisamos según lo que nosotros necesitemos. Muy bien, vamos a suponer que ya obtuve la información que yo quise. Entonces en la parte de arriba a un lado donde dice PDF dice cómo citar, ahí le vamos a dar clic. Entonces nos van a aparecer diferentes fichitas de los formatos de donde compartimos la información. Esto quiere decir, vamos a buscar el que vamos a trabajar, que es formato APA, y tenemos formato APA 6 y formato APA 7. Así que nos vamos a la última versión. Y lo que podemos hacer es copiar, copio y pego donde tenga yo que incluir mi sección de referencias. O bien voy a darle clic en estos dos hojitas que están sobrepuestas, que dice copia y tal porque papeles, le voy a dar clic y dice texto copiado y ya nada más le doy a aceptar y ya me voy a mi documento de Word para poderlo ahí copiar. Entonces, así es como podemos trabajar en Redalyc. Entonces, utilícenla, les da información muy confiable, ya no necesitamos hacer el análisis para saber si esa información es confiable y entonces trabajemos con ella. Muy bien, me voy a salir de aquí y me voy a otro espacio. Muy bien, estamos en un espacio de Word en este tema que estamos manejando sobre el formato APA. Recordemos que también Word pues viene siendo un espacio donde también nos ayuda a trabajar con el formato APA. Comúnmente en la mayoría de nuestras actividades o nos pide hacer un texto académico, un texto argumentativo o un ensayo, o bien nos da el formato de alguna actividad que hay que ir contestando. Entonces, comúnmente pues terminamos trabajando en Word. Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar en formato APA en Word. Así que en la parte de arriba viene, ya saben, las herramientas, ¿no? Entonces nos vamos a donde dice referencias y se cambia las diferentes herramientas que podemos utilizar. Y nos vamos a donde dice citas y bibliografía. Entonces, ahí en citas y bibliografía
Primero en estilo, tengo que ver que diga APA. Si no lo cambio, le doy clic en la flechita y ya busco APA. Ahora, le voy a dar clic a un lado donde dice insertar cita, pero a la flechita. En la flechita le vamos a dar clic y luego en agregar nueva fuente. Aquí me va a pedir primero el tipo de fuente bibliográfica, la fuente de información que me ha dado los datos. Entonces ahí le voy a dar clic y puedo ver que puedo poner los datos de un libro, se van cambiando los espacios, ¿ya vieron? Por ejemplo, un sitio web, de una entrevista, ¿no? Vamos a dejarlo en una película que es el más cortito. Y que voy a poner los datos inventados de la película. Cuando vayamos a poner los datos de alguna persona, nos vamos a dar clic donde dice editar. Y aquí lo ponemos tal cual lo tengamos, ¿no? Digo, me estoy inventando cosas. Y lo vamos a dar clic en aceptar. El año, ahí está, y le doy a aceptar. Lo que me va a dar ahorita es como una cita parentética, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos en cita directa o cita indirecta? La voy a borrar porque no me sirve. Entonces, vamos a suponer que ya terminé mi documento y tengo que incluir mi sección de referencias. Entonces voy a pedirle a Word que me incluya una sección de referencias. Igual me voy a referencias y aquí donde dice bibliografía, en citas y bibliografía, le voy a dar clic en bibliografía, pero en la flechita. Ahí le voy a dar clic. Y me voy a donde dice referencias. Cuando voy pasando el cursor son 3 espacios. Bibliografía, referencias o trabajos citados. Le voy a dar clic en referencias. Entonces ya me puso la única referencia que yo le di la información. Si tuviera varias, me pondría varias, pero las ordenaría alfabéticamente. Y con eso, bueno, podemos trabajar en Word. Como yo sé, pues hay muchas otras herramientas que nos ayudan a citar en formato APA, a compartir las referencias en formato APA, pero también Word, al ser una herramienta que es donde estamos comúnmente, pues también nos puede ayudar en este punto. Así que me salgo de aquí y nos damos otro espacio, permítanme. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño jueguito, pero ahora sobre la semana número 3. Así que igual vamos compartiendo las preguntas, damos un tiempo para dar la respuesta y vamos a ver los conocimientos de la semana número 3. Pregunta 1 de 5. En esta parte de la investigación es donde se indica qué deseamos resolver de forma clara y delimitada partiendo de aquí nuestra investigación. Vamos a poner A, hipótesis, B, objetivo y C, planteamiento del problema. Vamos a dar un tiempo para escribir nuestra respuesta A, B o C. Vamos con el inciso C. Planteamiento del problema. Nos vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 2 de 5. ¿Es el fin o meta que se desea lograr? Inciso A, objetivo, inciso B, hipótesis e inciso C, planteamiento del problema. A, B o C. Así que damos un tiempo para responder. Vamos a seleccionar objetivo. Nos vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 3 de 5. Es una suposición, puede ser verdadera o falsa y se escribe como una afirmación.
Inciso A, hipótesis. Inciso B, objetivo. E inciso C, planteamiento del problema. A, B o C, damos un tiempo para responder. Vamos a seleccionar hipótesis. Continuamos. Pregunta 4 de 5. Es la sección donde colocamos los datos completos de la fuente de información a la que acudimos. Inciso A, bibliografía. Inciso B, referencias. Inciso C, perdón, trabajos consultados. A, B o C. Vamos a dar un tiempo para responder. Voy a dar clic en referencias. Y nos vamos con nuestra última pregunta. Pregunta 5 de 5. Cuando retomamos información o algún conocimiento de alguna fuente, ¿es importante citar dentro del texto? Inciso A, no tenemos que citar. E inciso B, sí tenemos que citar. A o B. Así que respondemos. Vamos a poner sí tenemos que citar. Bueno, nos ganamos los 5 premios del cine. Nos vamos a otro espacio, así que permítanme. Muy bien, vamos con nuestros tips de la semana número 4. Ya hemos repasado el día miércoles qué tenemos que hacer, así que con esto vamos a ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Nuestros tips son, trabajamos con el formato APA, que es lo que acabamos de ver, cómo redactamos un ensayo, que es lo que nos pide nuestro proyecto integrador, dos puntos importantes o temas importantes que hay que repasar y hacer énfasis, como es la hipótesis y el ensayo. Vamos primero cómo vamos a redactar un ensayo. Recuerden que también esto lo vimos el día miércoles, son los 5 pasos para realizar un ensayo. El paso número 1 es hacer un análisis. Respondemos las preguntas del ensayo, analizamos el tema y planificamos la investigación. Recordemos que las indicaciones nos dicen que tenemos que trabajar con un nuevo tema. Ya no vamos a trabajar con el tema legalización de las drogas, entonces es importante que trabajemos con un nuevo tema. Y una vez que hayamos seleccionado ese tema, es importante delimitarlo para que no quede tan amplio y a lo mejor sea tanta la información que tenemos que realmente no estemos ofreciendo nada en concreto. Y ya con eso que ya hemos definido nuestro tema y delimitado, ya podemos buscar en diferentes fuentes de consulta la información que requiramos para hacer nuestro ensayo. Vamos con el paso número 2. Entonces, ya que tenemos esa información, lo que vamos a hacer es una lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas de todo lo que encontramos, lo vamos a poner en un orden, lo vamos a organizar con la finalidad de que nos permita empezar ya a escribir lo que es el borrador de mi ensayo. Para ello vamos a pasar al paso número 3, que es la estructura del ensayo. Recuerden que nuestro ensayo está compuesto por introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información, que es nuestra sección de referencias. La introducción es donde vamos a decir qué vamos a encontrar en el ensayo, aunque no vamos a desarrollar los temas, sino nada más mencionarlos. En la parte del desarrollo es donde ya los vamos, obviamente, a desarrollar, los vamos a incluir toda la información que necesitemos, vamos a hacer, por ejemplo, nuestras citas directas, nuestras citas indirectas, etcétera. O sea, la mayor investigación que hay se incluye en la parte del desarrollo. Y luego pasamos a lo que es a nuestra conclusión. La conclusión es donde nosotros hacemos lo que es el cierre de nuestras ideas. Esto quiere decir, vamos a mencionar cuál es la información importante que tenemos nosotros, que queremos, ¿no? Que nuestro público lector se quede cuando lea nuestro ensayo. A lo mejor la reforzamos con alguna frase, con algún
no sé, con alguna idea que queremos decir, con alguna idea clave, y eso lo hacemos en la conclusión. Y no olvidemos que debemos incluir nuestra sección de referencias, aquellas fuentes de información que nos sirvieron para obtener información o que también nos compartieron su conocimiento. Recordemos que esto va en orden alfabético y para eso, bueno, podemos consultar las diferentes tablas que tenemos en el manual de citas y referencias de Prepa en línea C. Vamos con el paso número 4. Una vez que hayamos ya escrito nuestro ensayo, podemos redactar o buscar el título adecuado. Para ello, como lo dejamos al último, es porque pues ya estamos empapados de demasiada información y ya podemos elegir un título adecuado, para lo cual podemos sacar una lista de 10 títulos que consideremos que van adecuados y preguntarle a alguien o diversas personas que tenemos un ensayo que va a tratar de lo siguiente y que cuál de los 10 títulos consideran que es el más adecuado. Esto nos permitirá pues sacar el título que consideremos que es perfecto para el ensayo que estamos realizando. Pasamos al paso número 5, que sería la lectura. Ya escribimos nuestro borrador del ensayo, pues en este punto tenemos la oportunidad de volver a leer nuestro ensayo, corregir errores de dedo, errores gramaticales, ortográficos, agregar o quitar información que realmente no nos está proporcionando algo que esté contribuyendo, a lo mejor tengo información de más o a lo mejor me hace falta información. Entonces, pulimos nuestro ensayo y ahora sí, vamos a obtener el ensayo que nosotros deseamos. Estos son los 5 pasos para realizar lo que es el ensayo. Muy bien. Otro elemento importante que siempre ha sido, sobre todo en este módulo, que a lo mejor causa un poquito de conflicto, sería lo que es la hipótesis. Recordemos que la hipótesis es una suposición que adaptamos como si fuera una afirmación, como si fuera verdadera, aunque puede ser que nuestra hipótesis sea verdadera o sea falsa. Y no hay ningún problema con ello, porque obviamente la hipótesis nos permite continuar con esa investigación que nosotros estamos realizando. Entonces, mi hipótesis lo redactamos como una afirmación. Y hemos estado trabajando desde la semana número 3 que empezamos a trabajar con la hipótesis. Tenemos por ahí un video también en los recursos de esa semana que el video es por medio de 5 pasos nos ayuda a redactar nuestra hipótesis. Y en ese video pues estamos trabajando con la siguiente estructura de la hipótesis. Colocamos sí y luego redactamos lo que son las causas, entonces y redactamos lo que son las consecuencias. Es tan sencillo, no tenemos que desarrollar ninguna investigación ni tenemos que poner yo opino, sino realmente con esos datos que nosotros estamos compartiendo ya tenemos nuestra hipótesis y esto nos va a permitir continuar con esa investigación. Entonces, vean ese video que son los 5 pasos para poder redactar nuestra hipótesis para que podamos obtenerla y redactarla de forma correcta. Ahora, nos vamos con el argumento. Recuerden que el argumento está compuesto por la siguiente estructura: premisas y conclusión. Las premisas son ideas completas que la suma de ellas nos llevan lo que es a generar una conclusión. Recuerden que entonces, por lo tanto, mi conclusión contiene las premisas y es más completa. Quiere decir que sería nuestro ensayo. Pero recordemos que estas ideas completas de nuestras premisas nos sirven para generar la conclusión. Por eso he insistido mucho cuando desde un principio nos pedían hacer argumentos y que debemos de poner la estructura de premisas y conclusión, incluyamos más de una premisa, porque si no, lo mismo que es la premisa es la conclusión y lo que tratamos es de enriquecernos con diversas ideas para sacar una sola conclusión. Muy bien, entonces con esto tenemos pues los temas que consideramos importantes. Recuerden que si tienen alguna duda, pues háganmela llegar lo más pronto posible. No hemos terminado, aunque sí me gustaría compartirles la frase para ir cerrando, que sería: el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el valor para continuar, y esta es una frase de Winston Churchill. Me salgo de aquí y me voy a mi último espacio, permítanme.
Con este juego lo vamos a ir cerrando. Aquí si no, lo que pedimos son la letra O y la letra H, sí, O de objetivos y B de hipótesis. Así lo que voy a ir jalando es cada uno de los conceptos a donde consideramos que deben de ir. Dice conceptos correctos. Arrastra cada concepto al grupo al que pertenece. Se redacta en verbo en infinitivo. Objetivo o hipótesis. ¿Cuál pensamos que es? Lo voy a jalar a la parte de objetivo. Muy bien. Es una suposición, ya lo vimos ahorita. Nuestra hipótesis se jala para acá. Se compone por causas y consecuencias. Ya vimos que también forma parte de la estructura de nuestra hipótesis. Así que lo jalamos a hipótesis. Existe una condición, una acción. Recordemos que nuestro objetivo tiene que incluir una acción, si no nada más se queda como en una pequeña oración. Pero un objetivo es la meta que queremos alcanzar, por lo tanto necesitamos una acción para alcanzar esa meta. Puede ser verdadera o falsa. Ya lo hablamos que la hipótesis puede ser verdadera o falsa y no hay ningún problema con ello, pero simplemente es la continuación de nuestra investigación. Así que por lo tanto puede ser verdadera o falsa, se va a hipótesis. Se indica lo esperado. Recordemos que mi objetivo nos indica qué esperamos, también qué queremos lograr. Entonces eso lo vamos a poner del lado de objetivo. Muy bien, y ya tenemos entonces los conceptos correctos, tanto del lado de objetivos como de hipótesis. Muy bien, y entonces aprovecho aquí para despedirme, para agradecerles el entusiasmo y el esfuerzo en este módulo, que lo primordial, y yo creo que hay dos puntos importantes, y yo creo que de cada módulo que nos permiten terminarlo con éxito. Punto número 1, estudiar todos los recursos, hacer notas, apuntes, dibujos, lo que consideremos necesario para adquirir ese conocimiento. Todas aquellas herramientas que terminan siendo eso, herramientas que nos ayudan para lograr nuestros objetivos. Y segundo punto, leer con mucho cuidado las especificaciones de cada una de las actividades para hacerlas de forma correcta y para hacerlas en tiempo y forma. No se nos olvide y seguirlas paso a paso, irlas haciendo para que estas actividades pues nos permitan la adquisición del conocimiento y las mismas competencias. Muy bien, pues nos seguimos viendo todavía algunos días. Revisen por favor su portafolio de evidencias una vez que ya sea la fecha límite de que hayamos calificado y pues cerremos con éxito nuestro módulo 5. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.